José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, que sé que el día hoy es largo, que además venimos también los dos de una jornada hablando de Food Tech, todo esto que está ahora mismo muy de moda en el sector, con lo cual muy agradecido. Nada, a vosotros por ver, ¿no? Un poco contemplar la temperatura del sector, en este caso, y además con la situación a nivel del Estado y las reuniones que estamos manteniendo con el ministro, pues efectivamente es un buen momento. La verdad que la temperatura hoy, para estar aquí en Pamplona, está fenomenal. Ese es el efecto del cambio climático. No deberíamos de tener este tiempo, que por otro lado es magnífico para pasear, estar en la calle, trabajar, pero luego eso efectivamente Para el campo no le para viene el bien. campo no es Y luego bueno. tenemos ahí a los agricultores y ganaderos que se nos quejan con toda la razón. Con toda la razón, efectivamente. Bien, pues ya le había comentado que me gustaría hablar un poco con usted cómo es esa estrategia nacional de alimentación que el ministro, digamos, pues, lanzó en el mes de julio y quería ver en su caso cómo se puede implementar. Sabemos que hay 6 ejes donde se va a basar un poco todo y bueno, me voy a saltar un poco el orden y más y empecemos por el terreno, ¿no? O sea, ¿cómo ve usted esa estrategia nacional en el mundo rural, cuando llegamos al campo? Bueno, yo creo que plantear una estrategia, es decir, definir una estrategia en este sentido a nivel del conjunto del Estado, con la participación de Ministerio de Comunidades Autónomas, tengo que decir que me parece una buena opción, porque efectivamente la realidad en este sentido en cada una de las comunidades es diferente en algunas cuestiones, pero también coinciden los problemas en la mayoría de las comunidades autónomas y por lo tanto hacer esa reflexión conjunta, como lo hicimos en su momento también en una jornada aquí en Pamplona con respecto al relevo generacional, etcétera, pues me parece oportuno, ¿no? Además, hacerlo en un sector que tiene tanto que ver con el mundo rural y con la realidad de la actividad económica, ambiental, etcétera, en ese entorno cada vez más complicado, y lo hemos vivido a principios de año con esas movilizaciones del sector, y que a nosotros nos preocupa hasta el punto de que estamos convencidos de que la única manera de afrontar esa situación es cambiando las reglas de juego, y por eso estamos tramitando conjuntamente en el Gobierno de Navarra 2 departamentos, Cohesión Territorial y Desarrollo Rural, una nueva ley de despoblamiento, de lucha contra el despoblamiento y de desarrollo rural, porque o cambiamos las reglas de juego o no conseguiremos revertir la situación. Y en este caso, en Navarra, la despoblación no es no se nota tanto como en otras comunidades. Aquí sí se está trabajando desde hace tiempo ya con eso. Sí, bueno, pero la realidad efectivamente somos una comunidad pequeña, con una población pues, de 670.000 habitantes, pero prácticamente el 50% de esa población está en Pamplona y la comarca, con una segunda ciudad importante como es Tudela y las poblaciones del entorno de la ribera, pero hay muchísima población de menos de 500 habitantes en los que el sector agrícola y ganadero pues es un sector muy importante, y tenemos que hacer que ese sector de la población que se dedica a trabajar en ese entorno y es fundamental para preservar la biodiversidad, para afrontar los retos que tiene el cambio climático y el medio ambiente, pues efectivamente lo pueda hacer disponiendo de servicios, pero también disponiendo de una viabilidad y una rentabilidad para sus actividades desde el punto de vista no solamente ambiental, también desde el punto de vista económico. Esa moneda tiene que tener las dos caras y tienen que ir de la mano. Sí, se ha hablado mucho siempre de la sostenibilidad económica. Si no es esa sostenibilidad, aquí las reglas del juego ya no sirven. No sirve. ¿Me permite meterle una variante? ¿Mujer? Sí, la mujer, evidentemente, en nuestro caso, en las explotaciones agrícolas y ganaderas, representa todavía el 34%. El 34% de esas explotaciones están participadas, dirigidas por mujeres. Tenemos que seguir trabajando en la incorporación de la mujer al sector, y por eso en las distintas
convocatorias de ayudas, ayudas a la incorporación, ayudas a las inversiones, etcétera, hay una discriminación positiva para aquellas solicitudes que se realizan por mujeres, ¿no? Es muy importante atraer al sector a gente de fuera del propio sector, si queremos que efectivamente se produzca un relevo efectivo y sostenible en el tiempo, pero de la misma manera también es fundamental que la mujer asuma un papel mayor del que tiene en este momento en estas explotaciones, lo mismo que la incorporación de jóvenes, ¿no? Jóvenes en Navarra representan el 18% aproximadamente de los titulares de las explotaciones. Ha crecido efectivamente en los últimos años, pero ha crecido en mayor medida el segmento de población mayor de 55 años y ese desequilibrio lo tenemos que conseguir equilibrar, ¿no? Tenemos que traer a los jóvenes otra vez al mundo rural, al campo, con esta vía de la innovación, porque claro, ya no se hacían las cosas como hace 50 años, con lo cual los jóvenes tienen que saber que las podemos hacer de una manera más fácil y muchas veces desde una tablet o desde un smartphone poder controlar toda una explotación. Bueno, yo creo que los jóvenes cada vez tienen un nivel de formación más alto, se cualifican también para trabajar en el sector, porque lógicamente hay que trabajar de una manera diferente. Tenemos que hacer atractivo la actividad del primer sector para que efectivamente los jóvenes, esa incorporación sea una realidad, pero además en una comunidad como Navarra en la que la industria agroalimentaria tiene un peso tan importante y esa relación entre industria agroalimentaria, que representa el 5% del Producto Interior Bruto, a veces cuando tenemos un problema de estornudo en algún otro sector, sea la automoción, que representa el 6% del PIB en nuestra comunidad, nos ponemos a temblar todo el mundo y no es precisamente este un momento en el que no lo tengamos que hacer, pero no creo que tenemos que ser capaces de creernos de verdad que el sector primario y el sector de la industria agroalimentaria están jugando y van a jugar en el futuro un papel mucho más importante. Y eso va a ser un elemento de atracción, yo creo, efectivamente, a ese sector joven que tiene que ver que aquí tiene futuro y tiene un futuro en otras condiciones muy distintas de las que había hace unos años, ¿no? La verdad que yo sin coche puedo pasar, pero sin alimentarme no. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a entender todos, ¿no? O sea, que quién nos está alimentando. Yo siempre recuerdo cuando fue el COVID, ¿no? Que estábamos todos en casa y el sector estaba en la calle para que nos llegaran los alimentos. Yo creo que rápidamente se nos han olvidado ciertas cosas de aquellos momentos. Sí, vivimos un momento en el que nos aseguraron, igual que los equipos sanitarios, ¿no? Es decir, la dedicación, sin aquel esfuerzo personal, evidentemente, no hubiéramos podido salir de aquel bache. Sin alimentación, sin que esas personas que estaban en el campo suministrando esos alimentos, elaborándolos en las fábricas, transportándolos en la logística, etcétera, necesaria, pues evidentemente entonces vimos la importancia del sector desde nuestras habitaciones o desde nuestras viviendas y efectivamente ese clima, esa sinergia que se creó en aquel momento, pues es bueno recordar de vez en cuando para que efectivamente valoremos realmente el papel que juegan, ¿no? En este terreno. Sí, porque por ejemplo, otro de los puntos es la sostenibilidad. Y muchas veces se pone en tela de juicio que el sector sea sostenible, cuando yo digo que son los primeros encargados de que todo funcione, porque de ahí sale su negocio. Claro, efectivamente, incluso, mira, ayer estuvimos visitando unas ventas en Vera, a las que se accede en un tren cremallera desde la parte francesa, en un espacio absolutamente idílico, pero un espacio idílico que justamente está ahí porque ha habido unas prácticas de ganadería extensiva en ese territorio que han permitido disponer un espacio que ahora es muy atractivo para las personas que van allí, pasan unas horas, disfrutan de ese espacio, pero efectivamente si no hubiera habido esa actividad del sector primario, esa ganadería que ha moldeado ese espacio, lo ha conservado,
pues efectivamente no podríamos disfrutar del espacio. Por eso las políticas de sostenibilidad son muy importantes y yo creo que el sector fundamentalmente ha trabajado en esa línea, ¿no? Y hoy en día, pues efectivamente, lo que tiene que ver con la agricultura regenerativa, la apuesta también por las producciones ecológicas, etcétera, es una parte importante de la actividad que hacemos en este caso y de la apuesta de futuro que lógicamente tenemos que realizar, ¿no? Se está notando mucho que el sector está apostando por esa agricultura regenerativa, por ese ecológico. La agricultura regenerativa, hemos organizado varias jornadas en este sentido y estamos viendo que tiene un gran interés, está teniendo un gran interés en el sector, entre otras cosas porque efectivamente tenemos que buscar modelos de producción resilientes, efectivamente, que efectivamente nos hagan que la utilización de fertilizantes que al final se desarrollan en la actividad, si se repiten continuamente y no se buscan alternativas, pues efectivamente pues no son la solución definitiva al problema. Por lo tanto, en el ámbito de la actividad regenerativa, efectivamente yo creo que hay mucho interés y el sector está creciendo. El ámbito de la actividad de la producción ecológica, en Navarra estamos lejos del horizonte del 25%, por debajo del 8%, tenemos 73.000 hectáreas que se dedican a la producción ecológica. En el Estado estaríamos en el orden del 10 y pico %. Sin embargo, si incorporáramos la zona de pastos de Urbasa, esas zonas también que efectivamente se cultivan de esta manera, estaríamos realmente en el 11%. Y por lo tanto estaríamos en la media, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir haciendo, yo creo que esfuerzos en ese sentido y el sector tiene muy claro que la apuesta en un contexto de cambio climático es más decidido en este terreno, todavía sí cabe, ¿no? Ajá. Otro punto es lo que es la salud y la nutrición. Yo creo que es una parte fundamental que, aparte de alimentarnos, nos alimentemos de una manera saludablemente. Yo soy de los que digo que nos alimentamos saludablemente cada uno si sabemos llevar una dieta, y además hay que comer un poco de todo. Usted que está todo el día con el sector, ¿cómo ve esa salud y esa nutrición que está trabajando el sector? Hombre, la seguridad alimentaria, como dices, es fundamental. No se trata de producir más, sino de producir más, pero con la seguridad de que efectivamente estamos produciendo unos alimentos seguros y que el consumidor, cuando va lineal y compra un producto de estas características, tiene que estar seguro de que efectivamente las condiciones de ese alimento desde el punto de vista nutricional, pero desde el punto de vista de la salud, son absolutamente claros, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto por el aspecto nutricional como la calidad de los alimentos, la comparación con otros productores, ¿no? En este caso, yo creo que además en el debate que surgió a principio del año, esa comparativa del esfuerzo que realizaban los agricultores y ganaderos de nuestro país con productos que llegaban de fuera elaborados en otras condiciones, esas cláusulas espejo. Yo creo que incluso en el propio debate que se ha abierto a partir de esas movilizaciones en el seno de la Unión Europea, en los nuevos documentos que se van a empezar a trabajar y que en las sectoriales últimas diferentes ministros consejeros de comunidades autónomas hemos puesto encima de la mesa como una cuestión que tenemos que afrontar con el ministro y con su equipo, es precisamente esa reforma de la PAC que incorpore todos estos elementos, ¿no? Un modelo que efectivamente garantice ese futuro sostenible económico y ambientalmente, que aseguremos a la población europea el volumen de alimentos que necesita para asegurar esa alimentación saludable y que efectivamente esa producción sea una producción saludable. Pero para eso tenemos que ser también muy exigentes con nuestros productores, pero tenemos que mantener el mismo nivel de exigencia con aquellos productos que llegan de fuera y que en su elaboración
tienen que cumplir los mismos niveles de exigencia que tiene esa producción en nuestro Estado, ¿no? Ya que me ha hablado de Europa, ahora hay una nueva Europa en el sector. ¿En qué están trabajando ustedes para que esa nueva Europa pueda hacer una legislación que realmente ayude a nuestro sector? Bueno, yo creo que a dos niveles, ¿no? Por un lado, yo creo que es importante que cuando se hacen normativas que afectan que desde el medio ambiente, con un objetivo efectivamente de buscar unos productos más saludables, un respeto lógicamente a ese modelo de producción, etcétera, no solamente normativicemos, sino que efectivamente establezcamos los instrumentos económicos necesarios para que efectivamente esas políticas se puedan llevar adelante. Muchas veces se establecen normativas que se encajan directamente en la PAC como una exigencia más, y al final estamos haciendo que efectivamente los recursos que estaban destinados para esos productores agrícolas y ganaderos, pues que ya tenían un nivel de exigencia muy importante en ese momento, pues lógicamente se le cargan otros que efectivamente son muy deseables, efectivamente, pero deberían de tener su propio presupuesto para que efectivamente ese esfuerzo añadido que les pedimos a los sufridores, agricultores y ganaderos, pues efectivamente sea fiable. Por lo tanto, por un lado, establecer nuevas normativas, ser exigentes en ese proceso, sí, pero evidentemente eso tiene que tener un nivel de financiación suficiente y al margen de las políticas anteriores, porque si no, no sumamos en la misma dirección. Y por otro lado, estamos a la vuelta de un nuevo periodo de programación a partir del 2027 y nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones y seguimos pensando en lo mismo. Es decir, tenemos que establecer una política de la PAC pensada para los agricultores y ganaderos que trabajan en esas explotaciones familiares, en esa actividad sobre el terreno, y no utilizar esos recursos para tapar problemas que se generaron anteriormente, ¿no? Por lo tanto, el agricultor a título principal, esos derechos históricos que efectivamente siguen manteniéndose como modelo de distribución de los recursos, son un problema para que efectivamente el sector sea un sector atractivo para la incorporación de jóvenes y para la incorporación también de gente de fuera del sector que vea en esto un ámbito de actividad efectivamente rentable y de futuro, ¿no? No, la verdad que yo creo que el mensaje tiene que ser ese, ¿no? Que tenemos que volver otra vez al campo, porque si no esto se acabaría, y ha cambiado mucho, ¿no? en estos años. Pues nos falta el consumidor. Hemos ido un poco por toda la cadena, llegamos al consumidor, que el consumidor tenemos ahí que cada vez está más exigente, cada vez nos pide más. El consumidor, yo decía cuando se iniciaron las movilizaciones y efectivamente salían los primeros tractores y desde la ciudadanía se aplaudía al sector, que lo que teníamos que hacer es, bueno, aplaudir si queremos, efectivamente, pero fundamentalmente consumir esos productos, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de entender que ese producto que está en el lineal, que tiene un precio determinado, evidentemente ha supuesto el esfuerzo de muchas personas en el campo y que tiene un precio porque efectivamente lo vale en este sentido. Es cierto también que efectivamente, y ahí hay un compromiso y nosotros lo estamos haciendo, esa cadena de valor tiene que ser equilibrada, es decir, no podemos permitir que un producto que está en un lineal a un precio, prácticamente los márgenes que lógicamente toda la cadena de beneficios tiene que tener, se carguen en una parte de la cadena y no en otras, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en ese sentido por toda la cadena y por eso nosotros estamos intensificando de la mano de las organizaciones agrarias y del sector industrial esas labores de control para ver que efectivamente este proceso, que también se tiene que plantear no a nivel exclusivamente de las comunidades, sino del conjunto del Estado, pero incluso de la Unión Europea, porque no podemos hacernos trampas al solitario en este terreno tampoco, y por lo tanto el papel de cada uno tiene que ser importante en este sentido, pero al final
el que tiene la última palabra es el consumidor, es el que elige un determinado producto, el que acepta un precio que tiene el mismo, y sin su participación activa esto no funciona, ¿no? Usted ha comentado antes que tienen reuniones con todos los consejeros, que las tienen con el ministro. Cuando tienen esas reuniones, ¿hay buen rollo? Bueno, yo creo que lógicamente las situaciones son muy diferentes en unas comunidades y en otras. Yo creo que hay una disposición por todas las partes de poner encima de la mesa los problemas que tenemos. Ahora mismo el sector del vino en diferentes comunidades nos ha llevado a, por ejemplo, hacer reuniones con la consejera de Rioja y la consejera, en este caso, de la Comunidad Autónoma Vasca, para ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente, porque tenemos denominaciones de origen que compartimos. En una situación que nace como consecuencia, como decías, de un cambio en los hábitos de consumo que ha hecho que el consumo del vino haya caído de una manera importante. Bueno, pues todas esas cuestiones se ponen encima de la mesa, cada uno vemos la jugada desde nuestra perspectiva, a unos nos duele más unas cuestiones que otras, pero bueno, yo creo que ese es el único camino, efectivamente, el vernos alrededor de una mesa y tratar efectivamente de buscar las mejores soluciones. Y ahí pues el Ministerio tiene que jugar también su papel en este caso, porque una parte importante de las responsabilidades pues lógicamente son suyas también, ¿no? Pues la verdad que lo que usted decía, que reunirse todos alrededor de una mesa y si encima con un producto español, yo creo que es lo mejor, y además cada uno que llevase el producto de cada una de las comunidades, que para eso tenemos un país muy rico. Pues consejero, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, y bueno, hablaremos dentro de unos meses a ver cómo van ido todas esas reuniones. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.